Español 5303. La lingüística aplicada. By Dr. A. Raymond Elliott, the University of Texas at Arlington. Capítulo 11. La reflexividad. Esquema del capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a hablar de las construcciones reflexivas en el español. Empezaremos nuestra discusión del capítulo 11 con una definición de las construcciones reflexivas. La primera premisa que tenemos que tener en cuenta al abarcar el tema de la reflexividad es que los pronombres reflexivos no existen en el español. Ya vimos en el capítulo 10 que no hay ningún clítico en el español que sea inherentemente reflexivo, e incluso vimos que no hay ningún pronombre o clítico que comunique la reflexividad. Lo que vamos a ver en este capítulo es que la reflexividad en sí representa un concepto abstracto en que el sujeto de la oración se ve reflejada en otra parte de la misma oración. Una vez en que hayamos definido las construcciones reflexivas, hablaremos de la función gramatical de los pronombres que se usan en las construcciones reflexivas. Por ejemplo, veremos cómo el participante principal se ve reflejado como el complemento directo, o también puede verse reflejado en el complemento indirecto. Y por último, examinemos las oraciones en que el participante principal se ve reflejado como un adverbio. Hablaremos de un grupo pequeño de verbos que son inherentemente reflexivos, por ejemplo, quejarse, arrepentirse y atreverse, y veremos que semánticamente es imposible que otra persona haga estas acciones a alguien más. También distinguiremos entre las construcciones reflexivas literales y no literales. Por ejemplo, mañana voy a la peluquería para cortarme el pelo. Es un ejemplo de una construcción reflexiva no literal. También hablaremos del uso de los pronombres en construcciones reflexivas con acciones que tienen que ver con el cuerpo, y hablaremos de una regla que nos explique el por qué las oraciones como me abro la boca, ciérrate los ojos, no son correctas gramaticalmente. Terminaremos nuestra discusión del capítulo 11 al hacer un análisis de una serie de oraciones que tienen construcciones reflexivas. Construcciones reflexivas. 1. Definición básica. Una construcción reflexiva es una en que el participante principal se refleja en otra parte de la oración. Consideramos la fórmula básica esqueletal de las oraciones en español: sustantivo, verbo, sustantivo, más sustantivo, más sustantivo, y la función gramatical de los sustantivos que hay. Veremos que hay construcciones reflexivas en que el participante principal se ve reflejado como el complemento directo con verbos transitivos. Por ejemplo, Paco se baña, nosotros nos acostamos. También examinaremos construcciones reflexivas en las que el participante principal se ve reflejado como el complemento indirecto. Por ejemplo, ese viejo se está hablando. Los niños se cayeron. Por último, veremos oraciones en las que el participante principal se ve reflejado como el adverbio. Carlos se dijo a sí mismo. Cuando Samuel se volvió en sí, nos preguntó lo que había pasado. A continuación hablaremos de cada construcción y veremos algunos ejemplos. Primero, el reflexivo como complemento directo. Para poder tener una construcción reflexiva en que el participante principal se ve reflejado con el complemento directo, el primer requisito es tener un verbo de dos sustantivos, o sea, un verbo transitivo. Consideremos la siguiente oración. Paco ve a Sara. En esta oración, el verbo ver es un verbo transitivo. Paco funciona gramaticalmente como el sujeto, mientras que Sara es el complemento directo. En esta oración, los dos sustantivos son diferentes. Sustantivo 1 no es igual al sustantivo 2. Aprendimos en el último capítulo que cuando un sustantivo de complemento directo se elimina, hay que reemplazarlo con un clítico, lo cual es una forma átona ligada. Si eliminamos a Sara, la tenemos que reemplazar con el clítico la, y esta forma se antepone a la forma finita del verbo. El resultado es Paco la ve. Aunque hayamos cambiado la oración, la función gramatical de los sustantivos sigue siendo lo mismo.
Paco sigue siendo el sujeto gramatical, el verbo ver sigue siendo un verbo transitivo, el clítico la, que se usa para referirse a Sara en la oración original, sigue siendo un complemento directo. Ahora bien, consideremos la siguiente oración. Paco ve a Paco. Esta oración es exactamente igual a la última con un solo cambio. Paco es la persona que lleva al cabo la acción y Paco también es la persona que beneficia de tal acción. En vez de tener dos participantes diferentes, hay uno solo. En esta oración los dos sustantivos son iguales, o sea, sustantivo 1 es igual al sustantivo 2. Ya que el sustantivo 2 es un complemento directo, si lo eliminamos lo tenemos que reemplazar con un clítico. Si eliminamos Paco como el segundo sustantivo, hay que reemplazarlo con se. La oración que resulta es Paco se ve. En esta oración, Paco es el sujeto gramatical, el verbo ver es transitivo, lo cual quiere decir que hay que tener un complemento directo, y se funciona como el complemento directo. Lo importante aquí es ver que la estructura gramatical en la superficie de las dos oraciones es exactamente igual. La única diferencia es que hay dos participantes en la primera oración, Paco ve a Sara, y un solo participante en la segunda, Paco. Ahora bien, vamos a examinar las construcciones reflexivas en que el participante principal se ve reflejado como el complemento indirecto. Consideramos la siguiente oración. Roberto le regaló un carro a Sara. En esta oración, el verbo regalar es un verbo transitivo. Roberto funciona gramaticalmente como el sujeto, mientras que un carro es el complemento directo. La persona que beneficia de la acción de regalar es Sara. Acuérdense de que el complemento indirecto se define tradicionalmente como la persona o cosa para quien o la que se hace o se dice algo. En esta oración, los dos sustantivos son diferentes. Sustantivo 1 no es igual al sustantivo 2. Si eliminamos a Sara en la construcción A más sustantivo, no la tenemos que reemplazar porque ya tenemos el clítico le. Por lo tanto, el resultado es Roberto le regaló un carro. Aunque hayamos cambiado la oración, la función gramatical de los sustantivos sigue siendo lo mismo. Roberto sigue siendo el sujeto gramatical, el verbo regalar sigue siendo un verbo transitivo y el clítico le, que se usa para referirse a Sara en la oración original, sigue siendo un complemento indirecto. Ahora bien, consideramos la siguiente oración. Roberto le regaló un carro a Roberto. Esta oración es exactamente igual a la última con un solo cambio. Roberto es la persona que lleva al cabo la acción y Roberto también es la persona que beneficia de tal acción. En vez de haber dos participantes diferentes, hay uno solo. En esta oración, los dos sustantivos son iguales, o sea, el sustantivo 1 es igual al sustantivo 2. Ya que el sustantivo 2 es un complemento indirecto, si lo eliminamos lo tenemos que reemplazar con un clítico. Si eliminamos a Roberto como el segundo sustantivo, hay que reemplazarlo con se. La oración que resulta es Roberto se regaló un carro. En esta oración, Roberto es el sujeto gramatical, el verbo regalar es transitivo, lo cual quiere decir que hay que tener un complemento directo, en este caso un carro, y se funciona gramaticalmente como el complemento indirecto. Lo importante aquí es ver que la estructura gramatical en la superficie de estas dos oraciones es exactamente igual. La única diferencia es que hay dos participantes en la primera oración, Roberto le regaló un carro a Sara, y un solo participante en la segunda, Roberto. Ahora bien, vamos a examinar las construcciones reflexivas en las que el participante principal se ve reflejado como el adverbio. Consideramos la siguiente oración. Mi abuela habla con José. En esta oración, el verbo hablar se usa intransitivamente. Mi abuela funciona gramaticalmente como el sujeto, mientras que con José es el complemento de una preposición que funciona gramaticalmente como un adverbio. En esta oración, los dos sustantivos son diferentes. Sustantivo 1 no es igual al sustantivo 2.
Si eliminamos a con José en la construcción con José, lo tenemos que reemplazar con un pronombre tónico libre él. Por lo tanto, el resultado es mi abuela habla con él. Aunque hayamos cambiado la oración, la función gramatical de los sustantivos sigue siendo lo mismo. Mi abuela sigue siendo el sujeto gramatical, el verbo hablar sigue siendo un verbo intransitivo y el pronombre él, que se usa para referirse a José, sigue siendo un complemento de preposición que funciona gramaticalmente como un adverbio. Ahora bien, comparemos esta oración con la próxima. Mi abuela habla con mi abuela. Esta oración es exactamente igual a la última con un solo cambio. Mi abuela es la persona que lleva a cabo la acción y también es la persona que beneficia de tal acción. En vez de tener dos participantes diferentes, hay uno solamente. En esta oración, los dos sustantivos son iguales, o sea, sustantivo 1 es igual al sustantivo 2. Ya que el sustantivo 2 es un complemento de una preposición que funciona gramaticalmente como un adverbio, si lo eliminamos lo tenemos que reemplazar con un pronombre tónico libre. Si eliminamos el sustantivo mi abuela como el segundo sustantivo, hay que reemplazarlo con consigo. También podemos añadir la palabra misma para hacer que se interprete esta oración de una forma más literal. La oración que resulta es mi abuela habla consigo misma. En esta oración, mi abuela sigue siendo el sujeto gramatical, el verbo hablar es intransitivo y consigo misma funciona gramaticalmente como un adverbio. Lo importante aquí es ver que la estructura gramatical en la superficie de estas dos oraciones es exactamente igual. La única diferencia es que hay dos participantes en la primera oración, mi abuela habla con José, y un solo participante en la segunda, mi abuela. 2. Verbos reflexivos de verdad. Aunque teóricamente se puede usar cualquier verbo en el idioma reflexivamente, literal o figurativamente, los únicos verbos que no pueden usarse reflexivamente son los verbos de clima, por ejemplo, llover, nevar o hacer frío, o las formas de hay o hay que. Hay algunos verbos en el idioma que son inherentemente reflexivos. Por ejemplo, los verbos a continuación solo pueden usarse reflexivamente: quejarse, arrepentirse, suicidarse, atreverse, portarse, etc. No hay nadie que pueda hacer estas acciones a otra persona, y por lo tanto hay restricciones semánticas que limitan el uso de estos verbos en formas reflexivas. Ahora bien, ya hemos visto las varias funciones gramaticales en que el participante principal puede reflejarse en las construcciones reflexivas. En este capítulo nos enfocaremos mayormente en los sujetos animados en las construcciones reflexivas. En el capítulo 12 hablaremos de los sujetos inanimados que aparecen en construcciones reflexivas conocidas gramaticalmente como se pasiva refleja o se indeterminado. Por ejemplo, en las oraciones como se habla español aquí, se alquilan departamentos. Por ahora, lo que nos interesan son las construcciones reflexivas con sujetos animados. 3. Sujetos animados. Sujetos animados reflejados como el complemento directo. Ya vimos algunos ejemplos en que el sujeto gramatical se ve reflejado como el complemento directo. A. El sujeto animado reflejado como el complemento directo. 1. Ocurre con verbos transitivos, sustantivo más verbo más sustantivo. Por ejemplo, Sara defendió a José. Sara lo defendió. Consideramos la siguiente oración. Sara defendió a Sara. En esta oración, el verbo defender es un verbo transitivo. El sustantivo 1 funciona como el sujeto, mientras que el sustantivo 2 funciona gramaticalmente como el complemento directo. Si eliminamos la construcción a Sara, la tenemos que reemplazar con el clítico se. El resultado es Sara se defendió. Se, en esta oración, es un pronombre de complemento directo. 2. El reflexivo recíproco.
El reflexivo recíproco es una oración en que cada miembro de un sujeto plural se hace algo recíprocamente. Por ejemplo, mis amigos se odian. El verbo odiar es un verbo transitivo. Mis amigos es el sujeto gramatical y se es un clítico de complemento directo. Esta oración tiene dos traducciones posibles al inglés: My friends hate themselves o My friends hate each other, una construcción reflexiva recíproca. Si la persona que habla quiere eliminar cualquier ambigüedad y que se interprete literalmente esta oración, se le puede añadir a sí mismos a la oración. En cambio, si no se incluye la partícula a sí mismos, la oración se interpretará de una forma no literal y como una acción reflexiva recíproca. Consideramos la siguiente oración: los niños se bañan. Esta oración, como la anterior, también tiene dos traducciones posibles al inglés: The children bathe themselves o The children bathe each other. Si queremos que se interprete esta oración literalmente, la podemos dejar tal como es, o tal como hicimos con la última oración, se le puede añadir a la oración la partícula a sí mismos. Si la oración representa una acción reflexiva recíproca, se puede añadir el uno al otro o, dependiendo del contexto, se puede dejarla tal como es. 3. El complemento directo en construcciones causativas. Definición. Una construcción causativa es una en que el sustantivo principal causa que algo se haga sin ser la persona que lleva al cabo la acción. Por ejemplo, voy a la peluquería para afeitarme. A pesar de que la estructura de esta oración represente una construcción reflexiva, sabemos que la persona que va a la peluquería realmente no es la persona que se va a afeitar a sí mismo. Otro ejemplo de una construcción causativa es me opero mañana. En esta oración, la persona que habla no hará el papel del cirujano y por lo tanto no será la persona que lleve al cabo la acción de operar. El último ejemplo es nos retratamos en Walmart. Aunque el verbo se conjuga en la primera persona plural en la construcción reflexiva, no somos nosotros los que llevamos al cabo la acción de retratar. Fíjense en que los verbos afeitar, operar y retratar son todos verbos transitivos, y por lo tanto los clíticos que acompañan a estas formas verbales son complementos directos. Por último, se puede decir que todas estas oraciones se interpretan como oraciones no literales. B. El sujeto es reflejado como el complemento indirecto. 1. Ocurre mayormente con verbos intransitivos o con verbos de tres sustantivos. Por ejemplo, me mandé los libros desde España. El verbo mandar es un verbo transitivo. Los libros es el complemento directo y me funciona gramaticalmente como el complemento indirecto. Esta oración es literal. Hay que quitarse el sombrero antes de entrar. En esta oración el verbo quitar es transitivo. El sombrero es el complemento directo y el clítico se es el complemento indirecto. Esta oración también es literal. La última oración que vamos a examinar es va a lavarse el pelo. En esta oración el verbo lavar es transitivo, el pelo funciona gramaticalmente como el complemento directo y el clítico se es el complemento indirecto. Esta oración se interpreta literalmente. 2. Complementos indirectos reflexivos no literales. Hay oraciones en las que el sujeto se ve reflejado como el complemento indirecto y que las oraciones no pueden interpretarse de una manera literal. Por ejemplo, Julie burnt her arm. Julia se quemó el brazo. O me quemé las pestañas anoche. La persona realmente no se quemó las pestañas. La expresión quemarse las pestañas significa que se había desvelado estudiando. Otro ejemplo, Roberto se cortó el pie en el alambre de púa. En esta oración, se es el complemento indirecto y la oración no se interpreta de una forma literal. Roberto se cortó el pie, pero no lo hizo a propósito. 3. Complementos indirectos reflexivos literales.
Hay algunas oraciones en que el sujeto se ve reflejado como el complemento indirecto y la acción sí es literal. Por ejemplo, Julia se cortó el pelo a sí misma y se ve horrible. En esta oración, Julia se ve reflejada como el complemento indirecto y la oración es literal porque Julia es la que lleva a cabo la acción. A continuación se presenta una lista de otros verbos y expresiones en las que el clítico es el complemento indirecto y que la acción no puede interpretarse literalmente. Aburrirse, envejecerse, enfadarse, empeorarse. Hay muchos otros ejemplos que no se incluyen en esta lista. 4. Significados especiales del complemento indirecto reflexivo. Hay un grupo de verbos que sufren cambios de significado cuando se usan en construcciones reflexivas. Por ejemplo, el verbo acordar significa to agree en su forma no reflexiva. En cambio, el verbo acordarse significa to remember. Otro ejemplo es el verbo referir, el cual significa to refer someone to something or to someone else. Pero en la construcción reflexiva significa to refer to something. 5. El complemento indirecto reflexivo en construcciones causativas. Para repasar, una construcción causativa es una en que el sustantivo principal causa que algo se haga sin ser la persona que lleva al cabo la acción. En estos ejemplos, el clítico funciona gramaticalmente como el complemento indirecto. Las oraciones a continuación no se interpretan de una forma literal. Voy a cortarme el pelo. Se construyeron una casa en el campo. En estas dos oraciones no son los sujetos gramaticales los que realmente van a llevar al cabo la acción de cortar el pelo o de construir la casa. 6. El complemento indirecto reflexivo como intensivo. A. El complemento indirecto reflexivo se usa a veces con verbos de ingestión, por ejemplo, comer, tragar, almorzar, tomar, etc. Por ejemplo, se lo comió todo. Carlos se lo tragó todo. También se usa con verbos de actividad mental. Por ejemplo, me temo que no lo voy a recibir. Se lo creyó todo. 7. El complemento indirecto con partes del cuerpo. A continuación verán un cuadro con verbos que pueden usarse con partes del cuerpo. Aviso. Se usa el pronombre de complemento indirecto con aquellas acciones relacionadas con el cuerpo si la acción se controla externamente. Si la acción se controla internamente, no se usa una construcción reflexiva. Por ejemplo, la acción de abrir la boca es una acción que se controla internamente. Se puede decir lo mismo con los verbos como cerrar, doblar, mover y levantar. Por lo tanto, se dice cierra los ojos, abre la boca, doble el codo o levanta la mano. En cambio, con las acciones que se controlan externamente, hay que usar el clítico en construcciones reflexivas. Por ejemplo, Sara se rasca la cabeza, José se lava el pelo, Carlos se pone los zapatos, María se quita la camisa. Los principiantes del español muchas veces tienden a usar el pronombre de complemento directo o indirecto con partes del cuerpo y por lo tanto estas acciones corporales pueden presentarles mucha dificultad. 8. El complemento indirecto reflexivo con verbos intransitivos. Se usa como intensivo. En algunas circunstancias se puede usar una construcción reflexiva para intensificar la acción. Por ejemplo, el gato se subió al árbol. La ambulancia se salió de la vía. El verbo morir también puede usarse reflexivamente, pero solamente bajo algunas circunstancias especiales. A. Intensidad. La pobre se moría de cáncer. B. Las muertes atribuidas a factores violentos o externos no aparecen en construcciones reflexivas. Por ejemplo, ¿cuántos murieron en la guerra? C. Las muertes históricas no son reflexivas. Por ejemplo,
¿En qué año murió Bolívar? Ahora bien, estamos listos para hacer un análisis de oraciones que representan construcciones reflexivas. En este cuadro tenemos las siguientes posibilidades: construcciones literales o no literales. Si el pronombre que aparece en la construcción reflexiva representa 1, un pronombre de complemento directo de un verbo transitivo; 2, un pronombre de complemento indirecto de un verbo transitivo; o 3, un pronombre de complemento indirecto de un verbo intransitivo. La última posibilidad que tenemos en el cuadro es una construcción reflexiva adverbial. Consideremos la primera oración. Juan se mira en el espejo. La primera cosa que tenemos que hacer es examinar el verbo y determinar si es un verbo transitivo o intransitivo. En esta oración, el verbo mirar es transitivo. Esto quiere decir que hay que haber un complemento directo. Sabemos que Juan funciona gramaticalmente como el sujeto de la oración. En el espejo es un adverbio, pero no tiene nada que ver con la construcción reflexiva. La palabra se en esta oración es un complemento directo. Por lo tanto, se puede decir que esta construcción reflexiva es literal, ya que Juan realmente se mira, y el pronombre se es un complemento directo de un verbo transitivo. Ahora bien, ponga el video en pausa y llene el cuadro a continuación. Cuando haya llenado el cuadro, compare sus respuestas con las que aparecen en el cuadro. Compare sus respuestas con las que aparecen en el cuadro. En este capítulo hablamos de las construcciones reflexivas en el español. Aprendimos que los pronombres reflexivos realmente no existen y que la reflexividad realmente representa un concepto abstracto en que el participante principal de la oración se ve reflejado en otra parte de la oración. Vimos que el sujeto gramatical, como sustantivo animado, puede reflejarse en el complemento directo, el complemento indirecto y también en el adverbio. Examinamos las construcciones literales y no literales, igual que las construcciones reflexivas recíprocas y causativas. En el próximo capítulo seguiremos nuestro estudio con las construcciones reflexivas, pero con sustantivos inanimados. Aprenderemos que estas construcciones, por ejemplo, se habla español aquí, se reparan máquinas en ese taller, o se ve la montaña desde la carretera, se conocen como construcciones de se pasiva refleja o se indeterminado. También veremos cómo la construcción se pasiva refleja se difiere de las construcciones reflexivas. Ejercicios para el capítulo 11. A continuación encontrarán los ejercicios que tienen que hacer para el capítulo 11. Fin de capítulo 11.